Bueno, bienvenidos a todos los que están en el Zoom, todos los que están presentes. Hoy empezamos la cuarta clase, ¿no? Ujú. De esta seguidilla de experiencias que estamos contando y estamos desmenuzando para ver qué nos puede enseñar las experiencias, qué quieren decir, porque uno hay veces que piensa que son cosas malas, cosas que no nos tendría que pasar, y en realidad son cosas que nos enseñan, ¿sí? Por eso son experiencias mediúnicas que enseñan, como le pusimos al podcast. ¿No? ¿Verdad? Y entonces vamos a empezar con una oración, como siempre. Cerramos los ojos, elevamos el pensamiento, lo llevamos a las esferas más altas, donde se encuentran nuestros hermanos mayores que comprenden mejor la voluntad de nuestro Padre. Y a ellos les pedimos que hagan descender sus buenas energías como halos de luz para que nos acompañen en el día de hoy y la clase sea lo más productiva posible, tanto para encarnados como desencarnados, porque sabemos que hoy podemos ser 15, 20, pero desde el plano espiritual son muchos más, que también siguen aprendiendo porque sabemos que el hecho de haber dejado el cuerpo físico no, no nos deja de mantener en contacto con el estudio. Le pedimos a Francisco Javier sus buenas energías, el guía de nuestra casa, a Bernardo y Pilar, los socios fundadores, y a todos nuestros hermanos guías que nos acompañan, su inspiración para llevar adelante la clase lo mejor posible. Que así sea. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, la clase de hoy es el relato de una experiencia puntual que tuvo una persona que es con un fumador, justamente era fumador cuando estaba encarnado y después seguía manteniendo esas tendencias, porque sabemos que el hecho de dejar el cuerpo no nos hace olvidar de nuestras tendencias, de nuestros vicios. Entonces, la historia empieza así, dice. Hubo varios meses desde el año pasado que sentía olor a humo de cigarrillo. En el baño, en la sala donde trabajaba con la PC, en la pieza si iba a estudiar, contestar mensajes o leer. Lo sentía como si yo misma estuviera fumando. Estos acontecimientos al principio me sorprendieron, buscando el foco de la cuestión, afuera, si es algún vecino, etcétera. Nada, ese olor fuerte provenía de dentro del hogar. Siempre hice oraciones, olvidándome de hacerlas en ciertas ocasiones y no por falta de voluntad, simplemente el cansancio me ganaba en todos los ángulos. Cuando esto sucedía, recurría a la oración pidiendo por el ser, el fumador, como le apodó, dice como le apodé, ¿no? Ya que había llegado para quedarse, puesto que, pese a las plegarias, ese ser hacía notar su presencia a la noche, cuando yo, cansada, me sentaba un momento frente a la PC buscando distender la mente, a pesar que una parte de mí, de mi mente, seguía rumiando en las preocupaciones por los problemas a resolver. En ese campo disonante vibratorio me di cuenta, luego de contabilizar los momentos, las circunstancias, él se acercaba cuando yo estaba mal, de mal humor, molesta por las cosas que pasaban y no expresaba. Una lava interna se debatía al salir de las compuertas de mi persona solo para dejar devastación, no solución. Y si bien
es una energía que se puede sublimar haciendo una saludable catarsis verbalizándolo. En ese momento solo era una ermitaña sufriendo en silencio cosas muy íntimas, sin querer una compañía para ello. Era yo y mis 1000 voces moviéndose de un lado al otro, justo a mi séquito de amigos desencarnados que me acompañaban por la sintonía de afinidad de pensamientos. Él, igual de molesto, se acercaba y en su idioplastía y necesidad fumaba tirándome el humo en la cara. Debo decir que era fumadora y lo dejé hace 20 años. Y cada vez que me deprimía o molestaba me daban unas ganas fantasmas de fumar o tomar. Así que, tomando en cuenta los momentos en los que aparecía, empecé a modificar mi oración, analizando mis pensamientos, la manera en que venían, por qué venían, a qué se debía. Todo empieza por ahí, por cómo y en qué pensás durante el día. A veces los patrones de conducta están tan arraigados y automatizados que no te das cuenta. Simplemente siguen sus carriles como los trenes. Al ver eso, empecé a cuestionar lo que pensaba no bien aparecían. Hasta conversaba con los amigos desencarnados que se me cruzaban, tirándome frases o comentarios y yo replicando, cuestionando, preguntándoles el porqué de tal cosa. Estas conversaciones se daban en donde sea. Ese ejercicio, por así decirlo, me ayudó a educarme un poco más, para tener más control y dominio de mis sentimientos y emociones. Dominar el campo vibratorio que creaba caminando cambiando los patrones de movimiento de mi campo vibratorio, a hacerlo mejor, aunque sea de poquito a poco. Despacio, muy a mi pesar, las cosas no son de la noche a la mañana, cambiando palabras y pidiéndome ayuda a mi ángel de la guarda, a mis mentores, y ellos aparecían, porque estaba dispuesta a escuchar lo que tenían para decirme. Siempre preguntaba, me hablaba, me preguntaba constantemente todo lo que hacían los demás, analizando, razonando, tratando siempre de entender no solo mi propia conducta, sino la de los demás, y me llegaba, ya sea en inspiración por los mentores, los consejos, los consuelos también, con una verdad muy íntima que se vuelve trascendental en la vida de uno, en la privacidad del alma. Lo que necesitas saber y por qué. Fue en ese entonces que mis oraciones tomaron otro tenor y le hablaba al fumador. Una noche le dije mentalmente, mañana estás invitado al Evangelio, te va a hacer bien. Hasta mañana. Y sentí que él se quedó sorprendido, mudo. Hubo veces que hacía el Evangelio a solas y el mundo espiritual que ahí se presentaba lo traían por más que se resistiera. Me causaba gracia, porque no se podía ir. Debía escuchar la lectura que por más que las eligiera en apariencia al azar, eran las lecturas que no solo él, sino muchos otros hermanos que vienen necesitan escuchar para armonizarlos todos y reflexionar el resto de la semana. Palabras sanas, sabias, verdaderas, llenas de amor y plenitud. Una lectura de distinto libro concatenada a la otra. Fue maravilloso lo que se estaba gestando. Lo sintiera bañándose o en la cocina, siempre mentalmente le decía, nos vemos mañana, cuando tocaba hacer el Evangelio, que es una vez por semana. Y así fue durante un año casi, hasta que este ser empecé a verlo envuelto en humo oscuro, vaporoso. No sabía aún quién era, pero comenzó a presentarse así, aún molesto y otras veces no tan agresivo, un poco más calmo en las semanas subsiguientes, perdiendo esa vaporosidad de a poco, hasta que una noche, después de hacerle una oración pidiendo por su esclarecimiento, por su ángel de la guarda, para que se le acerque, lo envuelva en fluidos amorosos, que lo escuche, que su familia espiritual lo está esperando hace tanto tiempo. Y entre paréntesis dice, información que me facilitó mi mentor espiritual, ¿no? Él volvió a su forma normal. Pude verlo al fin. Era un hombre alto, pelo corto, de bigotes, con textura morruda. Él escuchó mi oración
y se me acercó de la cocina hacia mi dormitorio y me preguntó, ya con el semblante más preocupado que iracundo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo muchas preguntas que hacerte. Y yo le dije, tu ángel de la guarda va a responderte todo lo que vos necesites, pero ahora tenés que descansar. Es importante que te calmes, no tengas miedo, que estás entre amigos. La luz de su ángel lo irradió y él, más sereno, se retiró en su compañía. Bueno, acá tenemos varios puntos para desmenuzar. Uno es por qué él todavía se mantenía en ese estado. Y el punto más importante es ver cómo se fue educando y el trabajo que hizo esta persona, la medium, con el desencarnado, que no se lo sacó de encima, sino que lo ayudó a poder despegar, a poder entender. Y fue un trabajo de todo un año. Entonces, vamos a ver a través de esta serie de preguntas y respuestas cómo se va desmenuzando el caso. La primera pregunta dice, la protagonista menciona sentir un fuerte olor a cigarrillo sin que hubiera nadie fumando físicamente, según el libro de los medios. ¿Cómo se explica la capacidad de los espíritus para producir olores y qué relación tiene esto con la naturaleza del perispíritu? Y no podría darse ninguna clase de manifestación si no fuera por el perispíritu. ¿Qué es el perispíritu? El perispíritu es un lazo semimaterial de múltiples y sutiles propiedades que conecta el espíritu a la materia y hace posible la comunicación. Muchas de esas propiedades toman forma mediante la impresión energética que le da el pensamiento. El pensamiento es un atributo del espíritu. Transformamos a través de nuestro perispíritu aquello que queremos o deseamos. En el caso del espíritu del relato, a él le queda el hábito terrenal de fumar. Eso no se diluye al desencarnar, porque pertenece a la conducta que uno ha desarrollado y cultivado en la existencia en el planeta Tierra. Por lo que, al responder al impulso de esa costumbre, el espíritu, la mayoría de las veces sin saberlo, mediante su perispíritu, sumado el pensamiento que le imprime, recrea nuevamente el hábito. Más si hay otro que está vibrando en la misma faja mental. Se conecta y se retroalimenta ese vínculo por querer lo mismo. O sea, se acoplan las ansias o las ganas entre el encarnado y el desencarnado. Comparten lo mismo. En un punto se encuentran por el vicio. Claro, Porque hay una sintonía. claro, hay sintonía, que no es lo mismo, eh, no hace falta que uno se tenga que querer con el otro, sino que tengan que tener los mismos intereses. No hay afinidad, Mm, pero hay sintonía. claro, eso, no hay afinidad. No es necesario que haya afinidad, porque hay veces que se confunde la afinidad con la sintonía Exacto. y no es necesario sentir afinidad con alguien. Es más, podés sentir afinidad, pero no estar sintonizando en ese mismo momento lo mismo, no tener los mismos proyectos. Por ejemplo, uno con la familia siente afinidad, siente amor, pero cada uno tiene sus proyectos, están en sintonías distintas. Sin embargo, el amor los une. Pero en el caso de las tendencias es solo sintonía. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? No, es muy interesante porque dice esta persona, como va concatenado con lo que vos dijiste de la sintonía, o sea, aparecía cuando estaba de mal humor, o sea, tenía cierta clase de pensamientos. Y la persona también se aparecía, o sea, se unían también, había un pliegue también del alma de esta persona en donde se atraían por la mala, o sea, el mal humor y las ganas de fumar. O sea, son puntos en común que es muy bien lo que vos dijiste, que no hace falta quererse ni nada, simplemente atraerse de distinta manera, por así decirlo. Claro. Qué interesante, porque
Cuando uno mira el caso del mal humor, algunos de nosotros tenemos mal humor a veces, no, Somos ¿cierto? humanos. Pero fíjense ustedes qué interesante. El valor que tiene, cómo las facetas evolutivas se van dando, que este medium, pese a su mal humor, pese a no estar muy de acuerdo en tener un fumador en la casa, ¿no? Y que le transmite, no lo dice ahí en el relato, pero es de suponer que ese vínculo generaría otro tipo de molestias. Lo entendía, y ese es el valor de la mediunidad, porque a veces no llegamos a entender la mediunidad. La mediunidad a veces es de sufrimiento y de trabajo, precisamente porque se abren puertas y comprensiones que nos ponen en mayor responsabilidad de atender al otro, de comprender al otro. Y en general lo que hacemos cuando tenemos una situación así, decimos, no, no, me lo saco de encima y claro, esto no puede ser. Y hablamos con algún compañero de camino encarnado y nos dice, ¿qué es eso? Tienes que cambiar, por favor. Es tóxico. Deben sacarle ese pensamiento tóxico. Y sin embargo, no son, nadie es tóxico. Por algo estamos unos con otros relacionados. Y acá el medium se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a trabajar, pese a toda esa perturbación dentro suya, para ir encontrando una solución adecuada. Y ahora yo les pregunto a ustedes, primero, ¿quiénes son medios? En realidad todos tenemos. Nuestros amigos que hemos hecho en otras vidas y con los cuales hay que tener paciencia. A Porque no veces se lleva van así mucho, nomás. exacto. Son espíritus, hay espíritus que son burlones y se van porque uno no les hace caso. Porque no hay que olvidarse que los espíritus eran, como dice Kardec, los hombres antes encarnados en la tierra. Eran como nosotros, lo que pasa es que ahora no tienen cuerpo. Hay espíritus burlones que se ríen de las cosas que hacemos. Bueno, hay que ser firmes, no malos, porque mucha gente malinterpreta eso. De tener firmeza, ser así, ser inflexible. No, tener firmeza, decirle, basta, terminal. Si querés algo, no me golpees la puerta, si querés algo, decímelo. Eso le pasó a un conocido ese año. Y después están los espíritus más complejos, los que son muy inteligentes, son como nosotros. Entonces nos encuentran las mañas, nos dan por donde nos duele. Entonces nosotros tenemos que estar psíquicamente bien fortalecidos, bien plantados, para poder lidiar con el que no se va a ir. O sea, nosotros tenemos que cambiar nosotros primero, para darle a él el ejemplo. Campetti también lo dice, ¿cómo se le gana a ese tipo de espíritus? Por cansancio, cuando ya ve que no hay manera que nos pueda entrar por ningún lado. Esto es así, porque está comprobado por muchos conferencistas espíritas, brasileros, argentinos, en donde te dicen que hay que tener paciencia y reformarse uno y tenerles paciencia y hablarles, hacerles oraciones. No se van solamente con oraciones, sino también con una reforma íntima, de tal manera que a él no le va a quedar otra que tomar conciencia de que ya está. O sea, ¿cuánto tiempo más? Hubo un conocido que le dijo a su perseguidor, ¿no estás cansado? Pues yo estoy cansado. Dijo, ¿vos no estás cansado? Pues yo también. Yo me siento mal y yo creo que vos te debes sentir peor que yo. Pero vos tenés más beneficios que yo, le dijo. Este conocido hace años. Vos tenés más beneficios que yo, porque estás desencarnado. O sea, vos tenés el beneficio de poder cambiar la postura porque vos vas a estar en mi misma situación. Vos me vas a decir ahora que no, pero vos, aunque te guste o no, vas a reencarnar otra vez acá y vas a tener que pasar por un montón de cosas. Es el momento ahora que cambies de postura para que tengas un despertar en la tierra más feliz y puedan creer que después de, bueno, pobre hombre, varios meses, él después se retiró, pero así estuvo. ¿Y O sea, si no es hacemos fácil. ritos? Si le Se te prendemos ríen, velas, se te si ríen. ponemos saumerios, si compramos 4 velas rojas, 4 velas blancas, No, se te ríen. nos disponemos el lunes, por ejemplo, que el lunes es el día donde él se va a ir. ¿Se puede? No. Eso está en la Sí. pregunta, en el libro de los espíritus, pregunta 477. Ellos, cuando hacemos
cuando las personas van a ciertos hermanos, ¿no?, que hacen ese tipo de sortilegios, los espíritus se ríen, no, no se van con eso, todo lo contrario, a veces se empecinan más. ¿Cuál es el método? La mente. O sea, ellos nos van a entender a través de la mente. Nuestra mente tiene que cambiar. Para eso es el espiritismo. Cambiar la mente. Porque todo está acá. Todo va con el pensamiento. Mientras nosotros cambiemos el pensamiento y tratemos de llevarlo lo mejor posible para que él se tranquilice, las cosas caminan. Caminan para Claro, bien. acordémonos que las máscaras nos sirven en este plano, pero el modo de comunicación con el plano espiritual es a través del pensamiento. ¿Sí? Exacto. Y ahí vamos a usar todas las palabras más lindas, pero si no hacemos una reforma, nosotros, nuestros pensamientos no cambian. No es que el espíritu es muy inteligente y lo ve, es que lo ve, simplemente lo ve, porque es su atributo poder verlo. Y una de las cosas que vos decías recién viene bien para la pregunta de ahora, que dice que el protagonista, o sea, la persona, no, el protagonista, Sí. cuando se ponía de mal humor, ahí era donde podía acercarse el fumador, ¿no? El ser obsesor. Entonces, ¿por qué en esos momentos en donde estaba mal o estaba nervioso? ¿Puedo decir la pregunta 2? Claro, la pregunta dos. Bueno, viene muy bien porque ¿quién más que ella para poder decirlo? Dice Juana de Angelis en el libro Autodescubrimiento que el pensamiento es la manifestación de la mente que no depende de la materia. O sea, si se dice que el pensamiento es un atributo del espíritu, pero utilizamos el cuerpo para exteriorizarlo hacia afuera. Pero en realidad la génesis, o sea, el origen, es en el espíritu, creándose así una psicósfera que dependiendo del tenor vibratorio magnético se sentirán atraídos espíritus inferiores o superiores. Por ejemplo, un espíritu vicioso nunca podrá acercarse a una persona que cultiva pensamientos elevados, sentimientos de paz y profilaxis en los modos. Se trata de una faja mental vibratoria completamente distinta. Somos como un imán. Como vibremos es lo que atraemos. Esto es así. Entonces las ganas fantasmas que tenía la protagonista viene por ahí. Algo también tiene la protagonista. Ah, O sea, ahí decían en la historia que se deprimía o se enojaba, claro. Tiene un hábito de no sé cuántos años, sí, de muchos 20 años. años, que 20 años es mucho tiempo fumando. Entonces, se claro, nota que hacía tiene 20 años que no fumaba, que no en fumaba, realidad. pero tenía un tiempo fumando. Claro, Porque tuvo un tiempo fumando hacía 20 años atrás, Claro. pero se ve que todavía algo le quedaba. Y eso es por un acostumbramiento psicológico también es cerebral. Se hacen como caminos de fácil acceso. Cuando se tiene una costumbre de mucho tiempo, el cerebro lo toma como que si vamos a esto, nos va a dar nos va a bajar la tensión. Vamos a esto porque nos baja la tensión. Esa es la costumbre. Es una mala costumbre. Claro, más que Entonces, cerebral, digamos mental. cerebral, mental, vamos lo mismo, porque pero vamos a ir de la costumbre. Hay diferencia. no hay una Sí, diferencia. sí. El Porque cerebro es es materia. materia. Y lo mental, porque, por ejemplo, ¿ves? El espíritu, el fumador, que quiere seguir fumando, porque es un hábito mental. Sí, 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 O sí. sea, él lo está pensando y lo idealiza, y de ahí viene la ideoplastía, de la que se hablaba también en el relato, ¿no? Claro, pero ¿y Entonces, el espíritu dónde lleva esas ganas de fumar? Sí, es mental, pero ¿dónde lo lleva? claro, sí, en el perispíritu lo va a llevar, pero también no se va limpiando ese perispíritu por la postura mental que tiene. Por eso se le presenta de la manera que muchas veces se presentan los seres. Una de las propiedades del perispíritu es la luminosidad. Cuanto más él está, digamos, ha avanzado, que ha evolucionado moralmente, más luz tiene. Los ángeles, ¿cómo se nos presentan? Con una luz y una aureola maravillosa.
él se presenta de esa manera y todos, porque todos acá hemos visto oscuridades. Estamos en la Tierra, entonces la mayoría de las veces vemos seres oscuros, pero también es porque ellos no han evolucionado moralmente. Entonces se llenan ¿de qué? De oscuridad. A medida que van avanzando, se van limpiando y tienen luz. Claro, aclaremos como vimos en muchas clases que oscuridad es porque están vibrando en una faja. Causarían Claro. miasmas deleterias. Miasmas deleterias es un Porque, tenor vibratorio bajo. claro, vibran bajo. Entonces las vibraciones bajas, vieron que en la escala de colores, cuanto más luminoso es, porque la frecuencia es mucho más alta. Eso. Entonces también cuando se acercan seres espirituales y dicen vengo en nombre de Jesús o qué, y uno los ve que no brillan o qué, no, ahí no hay forma de mentir. Y no pueden hacerse brillar de la nada también, porque es una frecuencia que tienen que generar que todavía no tienen, que la pueden tener después A medida y que ir van cambiando, evolucionando, claro, a medida de sus todos méritos, nosotros en la medida que vamos a ir evolucionando, vamos a ir vibrando mejor, porque nosotros también vibramos aunque estemos encarnados, es lo mismo, lo único que además tenemos el cuerpo. Esto es un tema interesante de tener en cuenta, porque cuando uno habla del mundo espiritual, y la relación y todo lo demás, y hablamos de las frecuencias y los niveles y todo, por ahí encontramos personas que nos escuchan y de alguna manera, en una oportunidad, yo siempre cuento que en un oyente de radio que yo tenía, me dice, entonces yo voy a tener miedo de bañarme si me están mirando. Y yo le digo, mira, si vos tenés la frecuencia normal que tenemos que tener los seres de la Tierra, bañate tranquila. Porque si es un ser muy superior o superior, no le va a interesar verte. Y si es una frecuencia oscura o baja todavía, tampoco te ve. Te pasa por adelante y no te ve, no te identifica. Depende de vos. Así que estás tranquilo porque nosotros vivimos en un plano relativo en todas las cosas. Nuestros sentidos están adaptados en frecuencias para que nosotros podamos percibir lo que nosotros necesitamos percibir para hacer nuestra evolución. Bueno, y siguiendo, bueno, primero quiero del chat de Zoom, que decía Ana María Rearte, que al final sin querer nos están ayudando los espíritus, o sea, cuando nos hacen pasar por estas cosas, ¿no? Y Julia decía que cada espíritu, burlón o cual sea, con su misión para con cada uno de los encarnados. O sea, creo que lo que quiso decir es que tienen una misión con el encarnado, ¿no? No solo ese espíritu estaba para el refinamiento del canal de la medium, sino también para algo de su vida presente, para algo personal. Sí, sí, todas las experiencias, cuales sean, con espíritus, con los mismos encarnados que nos encontramos todos los días, todas las experiencias sirven, si las sabemos aprovechar, para evolucionar, ¿no? Estamos para eso. Por eso existen los planos terrenales en donde uno se mezcla con toda clase de personas, mejores, peores, distintas, lo que sea, con distintas tendencias, distintos gustos, porque ahí es a donde aprendemos, en la diferencia, aprendemos a tolerar, a entender, a tener empatía y, y a darnos cuenta en qué estamos cerrados nosotros también, ¿no? Porque lo que sabe el otro no lo sabemos nosotros y aprendemos de él, y el otro capaz que aprende algo de nosotros. Entonces así es que eso es la ley de solidaridad, que es una ley universal, Es que ¿no? muchas veces las personas no hacen consciente lo inconsciente. Entonces está ese desencarnado para que nos hagamos conscientes y al mismo tiempo él sin quererlo también el desencarnado Claro, lo sí. estamos ayudando. Claro, sí, él Sí. necesitaba ser ayudado y uno despertar una conciencia.
Y acá la pregunta número 5 ¿No es la dice, 3? pero ya fuimos hablando de, Sí. de Perdón, otras. Es que perdón. la 3 ya la hablamos. Bueno. ¿Y la 4 Sí, también? Ah, sí, sí. sí, sí, es que sin querer cuando vamos relatando se van contestando las preguntas. Y acá dice que en varios momentos la narradora pide ayuda a sus mentores y al guía del propio espíritu. Según la codificación de Kardec, ¿cuál es la función de los espíritus protectores en los procesos de desobsesión y por qué necesitan que el encarnado dé el primer paso? Tanto en el libro de los espíritus como el Evangelio según el espiritismo, mediante la oración realizada que ejecuta el encarnado para pedir esclarecimiento, ayuda, consejos y una directriz segura al actuar, el encarnado lo que está posibilitando en sí mismo es el germen a brotar de la caridad, la fraternidad, la empatía, la fortaleza psíquica, la voluntad y la fe. No es solamente la reforma íntima, que obviamente es igual de importante, sino que él se convierte en el puente para que el mundo espiritual, mediante un cambio en el campo vibratorio, pueda interceder por el desencarnado, en este caso aún no esclarecido, que no es consciente de su verdadero estado de nueva existencia, por lo que su espíritu protector, que siempre está con él, puede acercarse más, irradiarlo con fluidos beneficiosos y pensamientos alentadores y positivos, en comunión con el guía de la persona encarnada y los mentores que ahí circundan. Se hace una comunión de pensamientos, porque es educándose que se educa a el otro, es comprendiendo el fenómeno que quita su carácter fantasioso, ideado por las religiones y mal entendido, mal interpretado por la ciencia materialista. Esto está para quien esté interesado en buscarlo, quien tenga los libros también en PDF se puede, no tienen que gastar nada, que es el libro de los espíritus, capítulo 9, página 345, pregunta 489, y el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 27 en adelante, que habla más específicamente de la oración y la transmisión de pensamiento, que es muy importante. Está bien. Y después la pregunta número 6 dice que la protagonista lo invita a hacer el evangelio en el hogar. ¿Qué efecto tiene el hecho de hacer una lectura provechosa, con buenos pensamientos, ¿no? ¿Quién mejor que esta eminencia que es Manuel Filomeno de Miranda, en el libro Mediunidad, Desafíos y Bendiciones, psicografiado por Divaldo, dice: el pensamiento es una energía dinámica en continuo movimiento, orientado de forma saludable, actúa en su campo vibratorio de manera compensadora, como ocurre en los casos de las autoterapias, mediante la oración, la meditación y la visualización, que producen efectos maravillosos. Tanto al encarnado como a los desencarnados, la familia, por más que no participe, reciben igual los beneficios, beneplácitos que inundan de amor y de paz, sellando el hogar como un recinto sagrado. En este caso narrado, le llevó casi un año lidiar con este espíritu iracundo. Un año, imagínense, ya lo hablamos, un año, imagínense lo que habrá sido para Divaldo, para Campetti, 50, 40 años. Es una prueba, como ya se dijo, para trabajar la paciencia, la comprensión, la caridad, la fuerza moral del espíritu encarnado, sobrellevando vicios antiguos, abandonados gracias a Dios y a la fuerza de voluntad y fe, dos componentes que fueron preponderantes para poder ayudar también a este hermano conflictuado. Claro, vos decís que le llevó un año y a otros le llevó 40, 50. En realidad A veces más. sí, nosotros lo contamos como años porque estamos encarnados, pero cuando estamos desencarnados el tiempo es el cambio de conciencia. Cuando uno toma conciencia, a partir de ahí se da cuenta y siente. Mientras tanto, es como que el tiempo se para, no existe, Sí, tal ¿no? cual, es así. Entonces, claro, le llevó un año o 40 o 50, era el tiempo que necesitaba el espíritu para tomar conciencia. A partir de ahí es que empezó a activar. Para las dos personas, o sea, Sí, para la otra sí, la darse otra cuenta. persona necesitaba esos 50 años también, porque también estaba en su plan encarnatorio, no es que le cayó de casualidad.
también la persona que lo tuvo durante 40, 50 años pidió tenerlo, o sea, sabía que le iba a llevar, no es que pidió, dame 40, sabía que iba a ser un tiempo muy prolongado Mm, y que le iba a llevar la mitad de la existencia. Y, y quiso que sea así porque vaya uno a saber qué era lo que tenían ellos para desarrollar en su interior, ¿no? sí, son Y cosas que lo sabe Dios. claro, Son sí, que ni cosas, siquiera uno uno mismo lo supone, sí, sabe, uno a sí. veces supone para dar un catálogo, una categoría, pero realmente no se sabe. Pero bueno, volviendo a la Sí. pregunta 6, ¿qué efecto produce lo de hacer el evangelio en el hogar? Que vos decías que se mueven energías, que se purifican. También esas energías son las que atrapan a los seres eh, que vibran bajo y los mantienen para que escuchen, porque viste que dicen, me quise escapar, se quería escapar, dice la lectura, que se quería escapar y no podía y Sí, le causaba gracia sí, al protagonista. sí. Entonces, Mm, hay una energía que se forma y que no permite que se vayan mm, también. Entonces, por eso es muy importante hacer todas esas lecturas, porque sabemos que nos van a escuchar, porque una vez adentro es como que no tienen forma de salir. mm. ¿Por Porque qué? lo necesitan, ¿Mm? ¿Por qué no pueden salir? lo Porque, necesitan. Hoy viene preguntona. ¿Por qué no pueden salir? porque, Porque su espíritu es denso. Él ah, todavía piensa que está vivo. Mm, Él todavía se sienta ahí y fuma y se piensa que está vivo. O sea, él no se considera muerto. No despertó. mm, Está, todavía está nubilado en su mundo, mm, claro, considerando que ese lugar le pertenece, que los que están ahí se tienen que ir. mm. Eh, claro, todavía no tomó conciencia. Todavía no tomó Recién conciencia. empezó. Es Claro, como hay que el algunos tiempo que, empezó a caminar cuando preguntó, ¿y claro, ahora qué cuando hago? ellos son muy densos, ¿Eh? no traspasan la La puerta, puerta. ¿no? Algunos no la traspasan, tienen todavía su perispíritu muy denso, entonces no la pueden traspasar. Pero no pasan porque el tenor vibratorio y los fluidos son elevados, entonces no concatenan los fluidos. Hay una anécdota que puedo contar chiquita, que había una conocida hace años que hacía el Evangelio y decía que, bueno, tenía un amigo, y ese amigo es como que no resistía el tenor vibratorio y se desmayaba. Es como que él veía, ella dice que lo veía que se desmayaba porque se resistía y no daba más y quedaba tirado. Después lo ponían como una clase de camilla, toda una idioplastía que hacían los mentores y lo acostaban. O sea, no le daba, no podía resistirse No, no podía al resistirse. amor, no podía resistirse. Y es que uno se tiene que ir habituando, es como querer agarrar y descender 100 metros abajo en el mar y, y no estallar. Mm, Y uno tiene que ir haciendo todo un proceso de adaptación para poder llegar, si no, estalla. mm, Con esto pasa lo mismo, ¿no? Hay exacto. un tema interesante también porque ¿dónde estamos vivos y dónde estamos muertos? En Nunca realidad, estamos muertos. como almas estamos vivos, liberados. Esa es la patria. Nosotros venimos a hacer en la escuela un aprendizaje. Y a medida que hacemos ese aprendizaje, bueno, lo hacemos y después volvemos a esa patria espiritual que es la verdaderamente libre. Y la pregunta 7 dice, la narradora afirma que empezó a cuestionar lo que pasaba. ¿Cómo se relaciona esta vigilancia mental con la máxima de conócete a ti mismo, mencionada por San Agustín en el libro de los Espíritus, para lograr la reforma íntima? Mm. Esta clase de conducta sobre cuestionar lo que se piensa, la persona, ¿no? John Flavel, que fue psicólogo, lo llamó metacognición. Flavel la definía de manera general como el conocimiento y control que una persona tiene sobre sus propios procesos mentales. O sea, pensar sobre el propio pensamiento, para memorizar, notar cuando uno se distrae, evaluar si realmente aprendió algo o lo repitió de memoria, y también cuestionarse esto que pensé, esto que dije, estuvo bueno, y empezar. O sea, uno se presta atención a sí mismo. En ese caso, ella, la protagonista, analizó el patrón de conducta no solo de la posibilidad de que un desencarnado circunde, que así fue, sino en qué momentos.
¿Y por qué? Es muy interesante. Por lo general, la gente sufre angustias muy profundas por no entender, por no saber develar de manera más intrínseca de dónde provienen las molestias. No se hacen las preguntas que funcionan como llave para abrir la puerta hacia el interior de uno mismo. Se llama la introspección, mirar hacia adentro. Para que esto surta efecto a largo plazo, se debe de ser honesto con uno mismo. De lo contrario, viviríamos una ilusión, ocultando los tesoros que yacen dentro, no los superficiales que adornamos con palabras empalagosas o características que en realidad en la intimidad no tenemos. Hay que ser también valientes, dijo un conocido, para mirarse a sí mismos y tratar de no tener miedo, descubrirse, porque si vos te conoces, es muy difícil que seas engañado si sabes quién sos. Claro, sí. Y las experiencias que tenemos, preguntarnos para qué, no por qué, Mm. sino que para qué nos sirve la experiencia que estamos teniendo, porque todas sirven, todas son útiles. Entonces, la pregunta ¿para qué? Porque Es- siempre decimos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? claro, sí, Ay, siempre es el es por culpa qué. del espíritu, este espíritu me viene a molestar. Es todo culpa, es toda responsabilidad del espíritu. Son los espíritus los culpables que vienen a molestarnos a nosotros, que somos angelados. No, no. Siempre uno tiene que preguntarse, pero no es para echarse la culpa, ojo con eso, porque la gente también confunde mucho de echarse la culpa y tener remordimiento. No, es preguntarse, ¿qué es lo que no hice bien hoy? O sea, ¿por qué me salieron las cosas así? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? O sea, está muy bueno cómo lo cuenta, es muy interesante cómo cuenta la persona. A mí me llamó mucho la atención, yo dije, son de las pocas personas que se preguntan, porque la mayoría siempre echan la culpa, eh, que es completamente también comprensible la persona cuando es ignorante de sí misma. O sea, no se pregunta, no cuestiona. Había una mujer que decía, ay, a mí me escriben las paredes, ella vive sola, hace ya unos años, viuda, me escriben las paredes, pero no sé. Entonces se le preguntó, pero por qué ves que te escriben las paredes? Ay, no sé, debe ser para que me avisen que están ahí. O sea, tenía que hacer que todo un análisis. Las cosas no son porque sí. Tiene que haber preguntas. ¿Por qué pasa lo que pasa? Eso es un trabajo bien de uno. Y siguiendo, dice la pregunta 8. Al principio el espíritu era visto como una vaporosidad oscura y tras la oración y el cambio de sintonía recuperó su forma humana. ¿Cómo influye el estado moral del espíritu en su apariencia periespiritual y qué significa esa luz que lo irradió al final? Influyen cómo el pensamiento fue moldeado y utilizado a lo largo de la vida terrenal del desencarnado. O sea, el pensamiento, ya se dijo, es un atributo del espíritu. Por consiguiente, se entiende que es un fluido energético muy poderoso que depende de la clase de impresiones que le impregnemos, será este el producto final de lo que se exteriorice, la energía que se emita y por ende de lo que nos envolvamos. Y esto compete tanto a encarnados como a desencarnados. La luz que cuenta la persona que vio, esa luz que lo irradió al final, es el mismo tomando conciencia, es el guía, los mentores, el mundo espiritual que se hizo presente, porque entendió el desencarnado su verdadero estado, su nueva realidad. Se hizo consciente de que ese ya no era el lugar de él, pero no porque alguien lo esté echando, sino para que comprenda que como todos cumplimos un ciclo. Ya está. Hay que ir a desarrollarse en otras experiencias de vida y que no por esto el amor por los efectos no esté. El amor por los afectos siempre van a traspasa el tiempo, el espacio y los cuerpos. Sí, bueno, acá vemos lo que se le dice idioplastía. O sea, él fue cambiando su forma en la medida que fue cambiando sus pensamientos. Entonces, uno va mostrando lo que siente, que es, cómo se ve, y en la medida que fue entendiendo, fue cambiando su forma. Se fue moldeando distinto, pero siempre es a través de los pensamientos. O sea, ahí ya no podemos mentirnos. Mm. Por eso decimos que
Cuando vemos a alguien, por más que se quiera enmascarar un espíritu, lo puede hacer hasta cierto punto, y si uno no tiene conocimiento y cree que lo tiene, ¿no? Así uno siempre tiene que estar atento. Por eso hay que estar vigilantes, sobre todo de nosotros mismos, y siempre en oración, o sea, siempre no, sino estar vigilante y sí, tener conexión con el plano espiritual, siempre saber que uno no puede todo, no es que es infalible, que también necesita la ayuda de los guías. Que también está bueno hacer meditación, meditar, y la oración uno la puede hacer en cualquier lado. Claro, sí. En cualquier lado, con Y que decir, levantarse a la mañana y decir gracias Dios mío, y darle, eso es una oración. La oración, no tiene, un espacio. sí, Lo hacemos en el colectivo, o cuando estamos en el auto, o cuando estamos en el hiper, comprando y tenemos que hacer mucha cola y tenemos que llenarnos de paciencia, o en la claro, carnicería, que el carnicero se pone a charlar, o sea, en las cosas más comunes sí, está la oración, porque la oración siempre es necesaria. Parece trillado, ¿no? Porque muchos dicen, ay, ¿qué querés? Que sea una santa, una monja. No, es simplemente acordarse de Dios. Si nosotros, más allá de tener esta doctrina, es saber que está Dios por sobre todas las cosas. sí. Ana María dice, me encantó esto, lo del tiempo, que dice que el cambio de la conciencia, ¿no? Que el tiempo depende de la toma de conciencia. Eso. Y después, la novena dice, en lugar de sentir miedo, la protagonista dialoga con el espíritu y le ofrece consuelo. ¿Por qué es fundamental la caridad y la educación del espíritu en lugar de intentar expulsarlo mediante rituales o imposiciones? Bueno, dice Allan Kardec en el libro de los medios que las cosas más simples se vuelven aterradoras cuando ignoramos su causa. Se nota que esta persona entiende del tema, porque la mayoría de las personas que piensan, me estaré volviendo loca, tengo que llamar al cura de la cuadra para que me limpie la casa. Esa clase de actividades que datan de la antigüedad, lo habíamos hablado también ya, esa clase de actividades que datan de la antigüedad no le hacen nada al espíritu. Más si es de naturaleza burlona o iracunda, se matan de la risa, o redoblan la apuesta ejecutando ruidos u otra clase de molestias. Ya los nombramos. Bien dice Carlos Campetti, presidente del Centro de Espíritus Sin Fronteras en Brasil, en sus muchas conferencias sobre el espíritu perturbado que produce malestar en el ambiente debido a que ignora su estado real, hay que ganarle por cansancio, no está mal repetido. Trabajando en nosotros mismos, la paciencia, la oración, la meditación y los buenos pensamientos. Y acá sería un poco como repetir lo que vos bien ya dijiste. Es tener con respeto y firmeza, redirigiendo de manera adecuada el pensamiento, como vos bien dijiste. Parece trillado, pero son pináculos elementales Si para la nosotros, vida de uno. claro, si nosotros damos ejemplos de moralidad, ellos se retiran. Hay que ganarles por cansancio. Ellos no nos pueden dominar. Si no Esto, lo permitimos, claro, no lo tenemos que tenemos, permitir. tenemos que ser firmes, o sea, no permitir que ellos dominen nuestras vidas. No, o sea, nosotros tenemos que poner un límite, ser firmes en eso. El medium tiene que ser firme, o sea, y darse cuenta, no ser juguete de ellos. Porque si no, te llevan para donde ellos quieran. Muchos espíritas dicen, ay, yo veo en el supermercado. Está bien, es tu don, es tu mediunidad, pero no te mezcles. Míralos y déjalos. No es esa la tarea. La tarea se hace ¿dónde? En la casa espírita. Que estamos protegidos, que tenemos nuestros mentores, nuestros guías, los mentores de la casa, toda la comisión de la casa espírita. Esta es nuestra protección.
no en el mercado, no en el colectivo, ni en nuestra propia casa. Si vemos que sentimos, ¿no? Que acá hay mediums que sienten que hay algo en la casa, bueno, se hace una oración y se le dice, te voy a llevar a la sociedad y no molestan más. O sea, es tener firmeza, Sí. ¿sí? O sea, si no, no es que ellos nos van a dominar, no. A veces hay que también discernir. Por ejemplo, había una chica que le pedían constantemente que escriba. No, o sea, hay un momento, tiene que ser en una situación especial, indicada, o sea, es todo más serio, no porque el espíritu, supongamos, le quiera a todas horas, uno tiene que estar a la merced del espíritu. No, hay que educarlo. Hay momentos, hay tiempos y también uno salvaguardar su propia salud mental. Sí, hay que educarlo educándose uno, Claro. porque cuando aparecen estos seres, uno capaz los quiere expulsar, ¿no? Como que si uno no tuviera que aprender nada, que el otro es el errado y nosotros estamos haciendo todo bien, no vengas a interrumpir mi paz. Chao. Y no es así, porque si están ahí es porque nosotros de alguna manera le abrimos la puerta para que nosotros lo podamos captar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí viene de vuelta, ¿qué hago con esto? ¿No? Siempre es ¿qué hago con esto? Porque por algo están insistiendo y uno, Pero ¿cómo le tenés que hablar? Con la claro, sí, mente. mentalmente, Mentalmente. pero también lo primero que tenemos que reconocer es que hay algo que nosotros tenemos que cambiar. No podemos cambiar al otro sin cambiar nosotros, es imposible. Y me hacen hacer lo que ellos quieran, no te hacen hacer lo que quieren. Vos lo O permitís. nosotros lo permitimos a través de nuestra voluntad, se trata de voluntad. Es lo mismo, un encarnado puede hacer lo mismo. Este dice, andé y pegale a ese, andé y pegale a ese, y uno va y le pega. No, porque él me llenó la cabeza. Y bueno, entonces viene por ahí la cosa. Es cuestión de voluntad y de saber que los límites de uno. Si uno te está diciendo, andá y hace algo malo, y uno va y lo hace, es porque uno tenía esa tendencia. Y después dice, no, porque él me mandó, él me llenó la cabeza. No. Es como Vos ya los tenías la niños, ¿no? Es como tendencia, los claro. niños. O sea, No, uno no, pero nunca deja de Juancito me ser. dijo que Sí, le pegue. Ah, pero a vos te vaya, gusta sí, pegar. claro. Por eso, entonces, pasa por ahí, es primero mirarse uno, ¿no? Porque hay algo que está mal en uno si uno hace caso a esas exigencias. Y no hay que tenerle miedo tampoco, porque hay una situación que tenemos que entender. Son compañeros de camino nuestros, son nuestros compañeros, nuestros hermanos en la creación. Entonces, ¿qué hacemos con estos hermanos que están así? ¿Los toleramos y dejamos que nos hagan lo que ellos quieren? No. Tenemos que ayudarlos a comprender y también, cuando los limitamos de alguna manera, con estas cosas que estamos diciendo, le damos una enseñanza también a ellos. Entonces, aprendemos nosotros y aprenden ellos. Esa es la ley. Porque nosotros también en alguna medida vamos a volver y los vamos a encontrar en distintos niveles, vamos a estar en distintos niveles evolutivos a lo mejor. Y esto no quiere decir que unos seamos más elevados que otros, estamos todos en la misma franja. Y bueno, y al final dice que el espíritu pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué lección nos deja este relato sobre la responsabilidad que tenemos los encarnados como auxiliares en la recuperación de hermanos desencarnados que sufren? Este caso es un claro ejemplo de educación para todos nosotros. Como bien dijo Herculano Pires en su libro Educación para la Muerte, es un proceso educacional que tiende a evidenciar a los educandos la realidad de la vida, que no consiste apenas en vivir, sino también en el existir y en el trascender. El hombre que vive sin tomar conocimiento de ese proceso no vivió, pasó apenas por la vida. La integración se hace a través de la educación y es por eso que la educación para la vida es la primera que le es dada, que debería ser dada, diría yo, porque aún hoy hay muchas personas alrededor del mundo que tienen un miedo terrible al tema de la muerte. Espíritus así nos enseña y nos hace reflexionar
sobre de qué manera queremos desencarnar. ¿Enojados con la vida? ¿Apegándonos a cosas finitas, de las cuales nos debemos valer, mas no dormir el sueño material? Si nos peleamos y nos odiamos con todo el mundo, ¿quién nos vendrá a buscar cuando se nos termine el fluido vital? ¿Será un ser querido o alguien a quien hemos hecho mucho daño? Porque no aplica el lema muerto el perro se termina la rabia en el mundo espiritual. Es un eufemismo pobre para tratar de solventar aquello que quizás debamos resolver. Y si no es en esta vida, será en otra, o en otra, o en otra. Nosotros, que estamos encarnados, no estamos lejos de caer en el mismo error que este espíritu. Lo más positivo, porque es un final feliz, gracias a Dios, es que la protagonista tuvo fortaleza mental, moral, espiritual y humildad para pedir ayuda y para ver a este desencarnado como un hermano más, para empatizar con su dolor, con su ira y ayudarlo como quizás a ella le gustaría ser ayudada. Esa también es una de las tantas máximas de Jesús. Haz a los demás lo que te gustaría que hiciesen por ti. Es importantísimo darse cuenta que la mediunidad es una herramienta para la evolución moral de uno y para ayudar a los desencarnados que al estar todavía sin conciencia o están con conciencia de que dejaron el cuerpo, pero todavía muy apegados a las sensaciones materiales, necesitan el contacto con el ser encarnado, con un medium, porque necesitan energías animalizadas para poder ir cambiando que desde el plano espiritual no se puede. Entonces por eso es que uno tiene que aportar eso, para que también el plano espiritual pueda ir trabajando con las energías animalizadas. Animalizadas no quiere decir que uno está embrutecido, ¿no? Sino que las energías materiales estamos hablando. Los fluidos Los que ellos fluidos, necesitan. claro, que ellos necesitan. Y entonces siempre hay que tener en cuenta eso, que si uno tiene una mediunidad, utilizarla para el provecho, para ayudar a otros y ayudando uno se ayuda, porque uno no deja, es imposible no aprender cuando uno hace algo, sea bueno o malo. En este caso, si es bueno es mejor, pero siempre uno está aprendiendo. Cuando hace cosas malas, después las consecuencias que le acarrea se da cuenta, le sirve para aprender que no tiene que volver a hacer y que el camino es otro. Entonces, siempre todo sirve. Entonces, si tenemos una mediunidad, sabiendo de que nosotros armamos nuestro plan encarnatorio con ayuda de los guías, entonces nosotros de alguna manera, si no lo pedimos, estuvimos de acuerdo en el momento que se propuso. Así que tenemos que ver qué hacer con eso, que cuando estaba en el estado espiritual, dije que sí. Algo vi que me iba a servir para evolucionar, para estar mejor y por ende es ser feliz, más de lo que soy ahora. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad que uno tiene. Bueno, Bueno, dice el libro de los espíritus que los que somos medium, precisamente se nos da la mediunidad porque somos bastante deudores. Vinimos acumulando, acumulando. Es como los chicos que van a la universidad. O sea, dejaron muchas materias pendientes. Entonces, en algún momento las tenés que rendir para poder evolucionar y pasar a otro nivel. Sí, o sí. Venimos de Dios, volvemos a Dios. Tenemos que pasar. O sea, no sé si volveremos a la tierra o a qué plano iremos, pero al menos ir, o sea, estas alforjas que trajimos, que las vayamos dejando, ir soltándolas para poder estar más livianos, como vos dijiste. Es una gran responsabilidad ser medium. Y la mediunidad no se cobra. O sea, la mediunidad es gratuita, es algo que Dios nos dio como una herramienta de evolución y nosotros el servicio que hacemos en la casa espírita no se cobra. O sea, el que cobra no es espírita, no es espiritismo, no es eso el espiritismo.
No, Mm, no, siendo que la, la mediunidad es una herramienta para la evolución moral y después utilizarla para hacer comercio, como que después hay que explicar qué hiciste con esto que te dimos, mm, que vos lo ibas a usar para hacer el bien. porque las personas por ahí no se dan cuenta, pero se están haciendo un daño a sí mismas, se están endeudando más de lo que no deberías. Eso lamentablemente algunos los entienden un poco tarde. Hay un libro Mm, de André Luis que creo que es, espero no equivocarme, porque puedo equivocar, que es En el mundo mayor, que habla precisamente de cuando nos dan una tarea, de venir con esa tarea de ser medium, de estar en una casa espírita y ayudar, y después nos desvirtuamos y la pasamos mal después, porque en lugar de dejarlo a las alforjas, vamos con más, Con más, ya, sí. volvamos más livianos. mm, Pero bueno, tarde nunca es tarde, sino es el momento que necesitamos. mm, mm. Tratemos de que el momento que necesitamos sea lo más próximo y no sea que se extienda porque si no cada vez se hace más pesado. Y que al ayudar a hacerse más amigos, ¿no? No tanto no solamente de encarnados, sino también de desencarnados. Por ahí son aquellos amigos del mañana que nos dan una mano. Bueno, y ahora por último voy a leer la parte final del relato, que es una recapacitación que hace la protagonista, que dice, me quedé tendida boca arriba en la cama pensando, ¿cuántas veces he estado como él, enojada y perdida? Todos necesitamos ayuda, calor, comprensión, alguien que pueda ver por lo que pasamos. Nadie más que Dios lo sabe, sabe por lo que estamos pasando. Tenemos esa falsa creencia en momentos duros de nuestra existencia de quejarnos con ira y creer que nos abandonó, que no nos escucha y si tan solo comprendiéramos que somos nosotros los que tenemos que abrirnos, entregarnos y confiar en Él, nos cuesta aún. Y que así como nos cuesta dejar, soltar ciertas cosas, Él también. El alcohol, el tabaco, las drogas, el sexo mal aplicado, trae muchas penurias, no solo a los encarnados, sino también a los desencarnados, dejando llagas morales en el perispíritu de cada uno. Me alegro realmente que Héctor, y entre paréntesis dice averiguó su nombre, era el marido de una vecina que vivió antes donde estoy actualmente, haya encontrado de vuelta el camino a casa, la verdadera patria espiritual. Alegré de haberle dado una mano, de haber escuchado a mi ángel, mis mentores. Ellos siempre están. Bueno, y acá hay algo más, entonces. ¿Fue a vivir a esa casa de casualidad o por causalidad? ¿Verdad? Cómo se concatenan todas las cosas es increíble. Uno no tiene ni idea de cómo se mueven las energías de una forma que uno elige, porque sí, ya estaba programado por uno también hacer esas clases de ayuda y, y arreglarse con alguien, en el caso de que se tenga que arreglar con alguien. Pero cómo se van dando, ¿no? Es increíble. Lo que uno piensa que la casualidad no existe, es la causalidad. Entonces, siempre hay que ver el para qué de las cosas. Bueno, Mm, llegamos al final de la clase. mm. Vamos a ir cerrando con una oración, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a agradecerle al plano espiritual superior que nos haya asistido, acompañado, que nos haya inspirado con sus buenos consejos, para que esta clase haya sido lo más provechosa posible. Sentimos que fue provechosa. Esperamos que estos buenos consejos se lleven a la vida diaria, poniéndolos en práctica, estando conscientes, más conscientes de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Y les pedimos a los hermanos guías que estas buenas energías sean llevadas a todos los hermanos encarnados y desencarnados que necesitan de rehabilitación, tanto moral como física.
Les damos las gracias una vez más por estar siempre presentes. Y gracias a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Que sí. Bueno, bueno, muchas gracias a todos de Zoom por estar presentes. Siempre. Los esperamos dentro de 2 semanas. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta siempre.